Disputa judicial. Sigue el debate entre poderes por la reforma judicial. Mañana en la Suprema Corte se discutirá la acción de inconstitucionalidad presentada por partidos políticos, para la cual se propone invalidar partes de la reforma. La presidenta Sheinbaum aseguró que tienen un plan frente a lo que se decidirá. Harris o Trump. Faltan solo unas horas para la elección en Estados Unidos. Ambos candidatos recorrieron estados clave y fuertemente disputados. Amenaza con aranceles. El candidato republicano Donald Trump amenazó a México con la imposición de 25% de arancel a todos los productos si no se frena la migración. Regina Reyes Heroles conversó con Lila Beth al respecto. Expectativa en Washington. En entrevista, los ex embajadores de Estados Unidos en México, Chris Landau, y de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, hablan de lo que le depara la relación entre ambos países con un nuevo gobierno. Y jóvenes mexicanos expresan sus preocupaciones en ambos escenarios. Así es, estamos en Washington, D.C., después de haber recorrido este país para los debates, para las convenciones, y ahora llegamos al día de la elección. Kamala Harris y Donald Trump se enfrentarán en este día simbólico, día histórico, en una elección muy competida, pero por supuesto tenemos que revisar lo que ocurre allá en México y estaremos pendientes de la reforma al Poder Judicial. Mañana, por cierto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá una discusión importante. Se validarán las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos. Se estará examinando cada uno de los puntos presentados en el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Estaremos, por supuesto, atentos a esa discusión allá en México. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que tienen un plan en el gobierno ante lo que decida la Corte. Aquí lo que comentó en la conferencia mañanera. La Corte recibe un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica, porque son partidos políticos que en todo caso se rigen por las leyes electorales y en todo caso debería de ser ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No podrían haberlo recibido por lo que decía la ley de amparo. Están legislando sobre una reforma constitucional. ¿A quién le corresponden las reformas constitucionales? Al legislativo, al constituyente. Es decir, la Corte se está sobrepasando sobre sus funciones. Yo no me quiero adelantar. Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra. ¿Quién está provocando un problema constitucional? Porque ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? ¿La Corte? Lo cierto es lo que presentaron los partidos en la Corte. No fue un amparo, sino una acción de inconstitucionalidad. Además, los partidos sí tienen personalidad jurídica para utilizar este tipo de recurso legal ante la Corte, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, fracción segunda, inciso F. Pero lo que está en duda es si la Corte puede o no modificar lo ya establecido en la Constitución, ya que nunca se ha hecho. Además de que la reforma de supremacía constitucional recién aprobada precisa que no proceden amparos, controversias constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad ante reformas o adiciones. Mientras tanto, el Congreso de la Unión insiste en que la Corte no tiene facultades para modificar la reforma judicial. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que no harán caso a la resolución y la elección de jueces, magistrados y ministros. Dijeron, va. Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, solicitó a la Corte desechar las 5 acciones de inconstitucionalidad. Afirmó que él cumplirá con su responsabilidad de defender las normas aprobadas por el Congreso. ¿Qué va a pasar mañana? Ni especular. Que pase lo que quiera. Nosotros no nos moveremos un milímetro de la elección de personas juzgadoras. Este país ya abrió camino. Vuelvo a retar a ti y a todos los juristas de la humanidad, no solo del país, de la humanidad, a que me digan dónde dice nuestra Constitución que el Poder Judicial tiene atribuciones para quitar artículos de la Constitución. Eso solo lo puede hacer el legislativo. Hay quien cree que la Corte hará lo que quiera. Nosotros creemos que nuestra obligación es defender las leyes y las reformas que se aprueban aquí, en la Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo, en el Constituyente Permanente.
Como sea, mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá y votará el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancat, que propone eliminar parte de la reforma judicial. La sesión está programada a las 11 de la mañana. Se necesitarán de 8 votos de los 11 ministros para aprobarla. De no alcanzar esta mayoría de 8, hay 2 supuestos. Se turnaría a otro ministro que elaboraría un nuevo proyecto o simplemente se desecharía esta acción de inconstitucionalidad y ahí terminaría el caso. Jueces, magistrados y asociaciones civiles citaron para las 9:30 de la mañana al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí en Pino Suárez, en pleno Zócalo de la Ciudad de México, para mostrar su apoyo a los ministros. Por cierto, jueces y magistrados rechazaron que los ministros de la Corte estén generando una crisis en la conferencia contramañanera, como titulan en el Poder Judicial a esta mañanera posterior a la de la Presidencia de la República. Se afirmó que lo único que están haciendo es defender al pueblo de los legisladores que quieren privarlo de sus derechos. La Corte no quiere legislar, solo decidirá si lo legislado es o no constitucional. No son 8 ministros contra el pueblo, son 8 ministros defendiendo al pueblo contra los actos de los legisladores que quieren privarlos de sus derechos, de nuestros derechos básicos como todos ciudadanos. Por cierto, el Congreso de la Unión ya publicó la convocatoria para quienes busquen ser candidatos en el proceso electoral judicial del 2025. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados subieron en archivos PDF estos requisitos para quienes se postulen para ministros, para magistrados y para jueces, así como las etapas del procedimiento. En el código QR que le estamos presentando en pantalla, pueden revisar esta convocatoria y los detalles para cada uno de estos cargos en caso de que tengan el perfil, cumplan con el perfil y deseen participar en este proceso. Veamos ahora lo que hicieron, regreso acá a Estados Unidos, veamos lo que hicieron los candidatos en su último día de campaña. Kamala Harris recorriendo sobre todo puntos de Pensilvania. El fin de semana estuvo en estados clave. Además, Donald Trump también estuvo en Carolina del Norte, posteriormente se dirigió a Michigan. El fin de semana también recorrió estos estados que se considera el punto donde está la disputa. Quien se lleve esos estados podría convertirse en el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos en automático, porque el resto parece que ya están definidos conforme han votado históricamente los estadounidenses ahí. Ángel Hernández está en Pensilvania, uno de estos estados clave, de hecho es el más importante de los estados clave por el número de votos del colegio electoral, pero nos cuenta de lo que hicieron las dos campañas, de cómo destacó el papel de Donald Trump y el papel de Kamala Harris en este último fin de semana y último día de campañas. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Pues Kamala Harris ha cerrado su campaña, Donald Trump también, y de manera sorpresiva, pues Harris se fue a Pittsburgh, donde también cerró Donald Trump su campaña. En Pensilvania se tenía anunciado que iba a estar aquí en Filadelfia, sin embargo, hizo esta transmisión a varios estados como Atlanta, como Arizona, pero ella estando físicamente en Pittsburgh, al igual que Donald Trump. Están, por supuesto, en el estado bisagra más importante, 19 votos electorales. Ya lo hemos visto, Donald Trump amenazando nuevamente por temas de migración y de drogas, que si México no hace nada y él es presidente, pues impondrá aranceles del 25% a las importaciones mexicanas. Kamala Harris en Filadelfia reuniéndose con la comunidad latina. Muy importante decirlo, la comunidad latina representa el 6% de la población aquí en Pensilvania. Algunos datos importantes también, Alejandro, solamente en 3 meses después, entre julio y octubre, se gastaron $280 millones, tanto los republicanos como los demócratas, en publicidad solamente en este estado, con 19 votos electorales sumamente importantes. Estuvimos previamente en un rally de Donald Trump en Reading, donde nuevamente atacó a la comunidad migrante. Veremos si eso le afecta. Mañana vamos a estar muy al pendiente de esta situación. Ya Kamala Harris votó de manera anticipada. En Pensilvania se esperan votos bastante retrasados, así que vamos a estar al pendiente también si los republicanos pues comienzan a litigar por estos presuntos fraudes. Así la situación, Alex, en Pensilvania estaremos muy al pendiente. Por supuesto, Ángel, muchísimas gracias por el reporte. Estamos atentos a lo que ocurre allá en Pensilvania y el resto de estados clave. Por cierto, en estos cierres de campaña, en estos momentos ocurren por parte del equipo de Kamala Harris en distintas partes de Estados Unidos, incluido Georgia, un estado también bisagra,
clave en esta elección. Y hay grupos mexicanos, grupos de origen latino, por ejemplo, Banda El Limón. ¿Cómo llegan ambos candidatos a la elección? ¿Cuáles son los números, los datos de las encuestas? Siguen completamente empatados ambos candidatos. La última encuesta de NBC News revela que Kamala Harris y Donald Trump están prácticamente empatados a nivel nacional entre los votantes registrados. 47% apoya a Trump, 46% a Harris. La última encuesta nacional de ABC News Ipsos muestra a la candidata demócrata con una estrecha, muy estrecha ventaja sobre el republicano, 49% con Harris frente a 46% con Trump. En tanto, la última encuesta de NPR PBS Marist, antes de estas elecciones, que fue publicada hoy, encuentra a la vicepresidenta Kamala Harris con una ligera ventaja también sobre el expresidente Trump entre los votantes probables a nivel nacional. 51% Harris frente a 47%. Al parecer es la que da una ventaja más amplia para Harris. Las otras están aún en el margen de error de entre 3 y 4%. En Estados Unidos, tener la mayor cantidad de votos no garantiza el triunfo. De hecho, Hillary Clinton obtuvo en el 2016 más votos que Donald Trump. Lo que importa son los votos del colegio electoral. Conforme ganen cada uno de los estados es que se llevan esa cantidad de votos electorales. Pero aquí se los explica Mario García. En las últimas semanas, la carrera presidencial en Estados Unidos se concentró en los llamados estados péndulo, aquellos donde la intención de voto no está definida entre demócratas y republicanos y el ganador se define hasta las urnas. En esta elección, los estados bisagra son Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Georgia. Su importancia se debe al modelo electoral de Estados Unidos, donde los candidatos no solo buscan obtener el voto popular, sino también vencer en el colegio electoral, ganando estado por estado. Es decir, como si se tratara de 51 elecciones simultáneas, donde se elige a los integrantes del colegio electoral que se comprometen a votar por el candidato ganador. El número de votos electorales de cada estado lo determina la cantidad de legisladores que tienen en el Capitolio. Además, al Distrito de Columbia le corresponden 3 votos. De esa forma, el total de votos en juego el día de la elección es de 538, y los necesarios para ganar la presidencia de Estados Unidos corresponde a la mitad de esa cifra más 1, es decir, 270 votos electorales. En 48 estados y el Distrito de Columbia, el candidato ganador se lleva todos los votos electorales asignados. Solo Nebraska y Maine los dividen por distrito. Esto significa que ganar el voto popular no garantiza la presidencia. Esto ha ocurrido en 5 ocasiones en más de 200 años, con George W. Bush y Donald Trump como los últimos en haber llegado a la Casa Blanca gracias al voto electoral. Es por eso que la demócrata Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se enfocan en los estados indecisos, en busca de llegar a los 270 votos electorales. Milenio Noticias. Bien, pues parte de lo que caracteriza el proceso electoral de Estados Unidos es que aquí se permite votar de forma anticipada. Algunos lo hacen por correo, lo depositan en buzones, otros acuden a los centros de votación. El último día de votación anticipada en muchos de los estados donde se permite fue este domingo, este fin de semana. Muy concurridos estuvieron los centros de votación, estuve en uno de ellos en D.C. y aquí los detalles. Una de las características del proceso estadounidense es que existe el voto anticipado y este es el último día en Washington, D.C. donde se puede realizar. Además, es el voto por correo y se puede depositar en estos buzones que se encuentran justo al exterior de los centros de votación. Vamos a ver cómo se realiza el proceso de votación anticipada. Tenemos ya las reglas que nos dieron al interior, lo que se puede y lo que no se puede hacer como observadores o como miembros de la prensa. Veamos cómo se realiza este proceso de votación anticipada en Washington, D.C. El último día para votar de forma anticipada en la capital estadounidense fue este domingo, y los centros de votación lucieron muy concurridos. Después de las 2 de la tarde, por esta casilla, ya habían pasado más de 3,000 votantes. Según los voluntarios, registrados como funcionarios electorales, jamás habían tenido días con tal afluencia en elecciones pasadas antes del día de la elección. Al igual que ocurrirá el martes, los votantes son recibidos y atendidos por el personal del centro en un primer escritorio con toda la información de las votaciones. Hay mesas para dar atención a personas con discapacidad y el lugar del coordinador que supervisa todo lo que ocurre al interior del centro. Además, funge como intérprete de quien no habla inglés.
La zona de registro incluye dispositivos electrónicos donde los votantes son identificados antes de pasar a la mesa donde recogen su boleta o ticket de votación. El buzón para depositar sobres de votación solicitados por correo tiene la misma función que el que se encuentra al exterior del centro de votación, pero hay quienes prefieren depositarlo dentro por desconfianza. En la pared están los ejemplos de las boletas como las que recibirán y que deberán tachar o seleccionar en caso de hacerlo electrónicamente. Quien desea una boleta impresa, la recibe aquí. Posteriormente pasa a la mampara y tacha o rellena cada opción. Debe ingresar las papeletas en esta máquina donde se va registrando su votación, misma que hasta el final de la jornada electoral del 5 de noviembre se abre y se cuenta. Quienes prefirieron votar electrónicamente reciben un ticket que escanean en estas tabletas y ahí van seleccionando en cada opción por la que están votando. Al final, todos reciben una etiqueta sin valor oficial que confirma que votaron de forma anticipada. Así el proceso de votación anticipada en Washington, D.C., muy similar a lo que se verá el día de la votación el próximo martes 5 de noviembre. Con imágenes de Hugo Armando López, para Milenio Noticias, Alejandro Domínguez. Hoy conversé con el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. Esto es lo que me dijo. Él está muy optimista sobre un posible triunfo de Donald Trump. Me encuentro con el embajador Christopher Landau, quien fue embajador de Estados Unidos allá en México. Embajador, muchísimas gracias por recibirnos acá en Washington. Al contrario, es un gran placer verte. ¿Qué expectativa tiene de esta elección? He visto sus publicaciones en redes. ¿Está optimista, entiendo, por una posible victoria de Donald Trump? Así es, yo creo que va a ganar el expresidente Trump y yo creo que la gente realmente está queriendo un cambio. Ahora yo creo que este gobierno de los últimos 4 años nos ha dado inflación, nos ha dado una frontera insegura, crimen, cambios sociales muy abruptos que realmente con los cuales no están de acuerdo mucha de la gente en términos de ideología transgénero, otros temas como esos. Yo creo básicamente este gobierno ha gobernado muchísimo más a la izquierda de lo que es la población de Estados Unidos. En sus publicaciones ha hablado sobre México y para usted sería mejor un gobierno encabezado por el presidente Donald Trump que continuidad en el Partido Demócrata en la presidencia de Estados Unidos, para México en particular. Sí, y yo he dicho sobre todo que para la relación Estados Unidos-México lo esencial es el estatus de la frontera, que las políticas migratorias de la actual administración en Washington han causado una crisis sin precedentes en la frontera, donde hemos visto no miles ni cientos de miles de personas, pero millones de personas. Y no en su mayoría mexicanos. Por primera vez en la historia, los mexicanos son la minoría de los que quieren entrar a Estados Unidos por la frontera México-Estados Unidos. Es un tema global y tenemos que resolverlo a nivel global. Si la frontera está en llamas, México y Estados Unidos no pueden tener buenas relaciones en cualquier otro tema, como yo lo dije en mis redes sociales. El presidente o expresidente que podría regresar a la presidencia, Donald Trump, mencionó hoy que quiere que México ayude a frenar estos flujos y impondría aranceles. Empezaría por 25% a los productos mexicanos. ¿Este tipo de amenazas benefician la relación? Mira, yo creo que hay mucha frustración aquí en Estados Unidos de una visión que México básicamente ha colaborado con la administración Biden en facilitar esta ola masiva de migración sin precedentes. Pero yo también creo que hay situaciones ganar-ganar que para México tampoco le conviene, como yo he dicho, ser felpudo para toda esta migración de todo el mundo hacia Estados Unidos. Así que yo creo que esta migración, esta ola la desató el presidente Biden aquí. El primer día que llegó, él cambió pues muchos, políticas del Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Nosotros tenemos que pues cambiar nuestras políticas migratorias. Y yo creo que en México también, como lo vimos con el presidente López Obrador. Y el presidente López Obrador se dio cuenta con las políticas que juntos pues desarrollamos en la última administración, que eso también le conviene a México. En cuanto al crimen organizado, también ha habido llamados hacia México de que se frene el tráfico de fentanilo que tanto daño ha hecho a Estados Unidos. Del lado mexicano se dice que se está colaborando y se pide también por parte de Estados Unidos que colabore en
frenar el tráfico de armas, ¿no? Estas armas que terminan utilizando los criminales allá en México. ¿Podría darse este acuerdo, un acuerdo entre ambos países si llega Donald Trump, si regresa a la Casa Blanca? Yo creo que sí. Ambos países tenemos que reconocer que tenemos que hacer lo que podamos dentro de nuestros países. No podemos estar culpando al otro como excusa para no hacer lo que se debe hacer dentro de nuestro territorio nacional. Así que yo siempre he dicho que hay más que Estados Unidos puede y tiene que hacer. Tenemos que tener programas de educación para bajar la demanda para las drogas y tenemos que frenar el flujo de armas. Pero no podemos caer en la trampa culpándonos los unos a los otros en vez de enfrentarnos a nuestro enemigo común, que es el crimen organizado. Embajador, pues faltan unas cuantas horas para esta elección y en los próximos días sabremos quién será el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos. Si nos permite volver a hablar para saber qué nos depara una vez que tengamos el resultado. Usted está optimista, cree que será Donald Trump y con lo que me dice creo que nos queda claro para México cómo sería. Sí. En estos temas tan sensibles, la migración, la seguridad, el comercio, hay muchas soluciones ganar. Pero creo que lo más importante es estar abierto pues a nuevas maneras de enfrentar esos retos. Tenemos que buscar pues algo nuevo. Y para mí eso es lo más importante para ahora. Bien, embajador, muchísimas gracias. Al contrario, qué gusto. Gracias, el gusto es nuestro. Gracias por recibirnos acá, el embajador Christopher Landau desde Washington, D.C. Pues ahí el embajador Landau bastante optimista en un escenario en el que triunfara Donald Trump, en contraste con lo que el ex embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, me dijo al preguntarle sobre con quién nos iría mejor, con Harris o con Trump. Dice que con ninguno. El ex embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, gracias por recibirnos acá. Todo lo contrario, Alejandro, un gusto. Qué gusto encontrarnos y poder conversar de este tema tan importante. El gusto es mío. Unas cuantas horas de esta elección, día histórico en Estados Unidos, dos proyectos completamente opuestos, distintos. ¿Cómo ves primero el día y cómo ves lo que se prevé y sobre todo cómo lo ves para México? Tres cosas, tío. Tres comentarios iniciales, Alejandro. El primero es que nunca había visto una elección en donde hay tanta información, tantos análisis, tantas encuestas, tantas proyecciones de gente, me atrevo a decir, competente o reputada, y que tiene con proyecciones, digamos, relativamente disímbolas. ¿A qué me refiero? A que hay analistas que creo que en general son serios, que proyectan un triunfo muy apretado, muy estrecho, ya sea de Kamala Harris o de Donald Trump, hasta los que hablan de un triunfo relativamente amplio, con una victoria, por ejemplo, de Donald Trump o de Kamala Harris, incluyendo el voto popular. Entonces, la realidad es que no hay... Yo me inclino por pensar que va a ser una jornada, o sea, va a ser un resultado estrecho, con poco margen de diferencia, pero con una enorme dificultad de siquiera animarse a predecir un posible resultado. Ese es un primer punto. Sí. El segundo es que no hay que perder de vista, a mi juicio, una elección que se lleva a cabo nuevamente en un contexto extremadamente polarizado en Estados Unidos. La sociedad estadounidense, el pensamiento, digamos, conservador y liberal, siempre ha estado presente por siglos en el debate político de Estados Unidos, pero hoy lo está de manera muy marcada y de manera muy fea, por decirlo así, es decir, con un encono muy fuerte entre los actores políticos y la sociedad. Y finalmente creo que para México yo te diría que me preguntan a veces, oye, ¿con quién nos puede ir mejor? Sí, yo diría, de los dos? Con ninguno de los dos. Ninguno. Yo diría que con ninguno de los dos. Yo creo que, en parte, porque se van a mover cualquiera el resultado y quien gane mucho en función de esta polarización que no conviene. Mi experiencia es que cuando el debate de la relación México-Estados Unidos lo dominan extremos, ya sea en México o en Estados Unidos, la relación y la posibilidad de hacer cosas positivas sufre y se afecta. Entonces yo creo que hay que prever que van a ser
va a ser un escenario difícil con independencia quien gane. Sí. Interlocutores que veas, en el caso de ustedes tenían a Jared Kushner como un buen interlocutor, si es que lo fue. En el caso de Kamala Harris yo no veo alguno, más allá del embajador con el que ya hubo pleito allá en México. Yo la verdad es que creo, a ver, evidentemente habrá 4 o 5 posiciones claves en este proceso. Por supuesto, la presidenta o el presidente, el representante o la representante comercial, claro, el secretario o la secretaria de comercio, el secretario o la secretaria del tesoro, y me atrevo a decir, digamos, el asesor de seguridad nacional en NSI en la Casa Blanca. Esas posiciones, sea quien sea, hay que abordarlas y hay que trabajarlas muy bien. Y creo que también lo que hay que pensar es el papel del Congreso, es decir, el Congreso de los Estados Unidos, al igual que de México perfectamente puede ocurrir, si bien es un proceso que se lleva en el ámbito de los ejecutivos, yo veo perfectamente factible que desde el Congreso busquen, sean republicanos o demócratas, colgarle, por usar un término, a ese proceso de revisión todo tipo de cosas. Entonces yo creo que hay que trabajar también muy de la mano y muy presente con el peso del Congreso. Aquí el Ejecutivo, pues sin duda está muy dependiente del Congreso, por efectos simplemente del número y porque tiene un papel muy activo en política comercial, y por lo tanto yo te diría, en resumen, no hay que dejar piedras sin levantar, pero esas 5 posiciones en el Ejecutivo y algunos comités y personalidades claves en el Congreso será muy importante. Bien, Jerónimo, muchísimas gracias. Todo lo contrario. Jerónimo Gutiérrez, el ex embajador de México acá en Estados Unidos. Ahora desde Utah, Alicia Mireles nos presenta la historia de una familia de mexicanos que ya decidió votar por Kamala Harris porque teme que una victoria de Donald Trump afecte a la solicitud de su estatus migratorio, de su legalización, de su regularización. Aquí la historia. Sofía nació en Estados Unidos, tiene 18 años y en este 2024 por primera vez va a votar. Sus padres son mexicanos. Yo me siento más con el lado de demócrata porque son más amigables con los hispanos y enfuerzan más con los derechos. Y en el otro lado, los republicanos quieren quitar esos derechos. Para Fernando y Elsa, los padres de Sofía, no ha sido fácil vivir en Estados Unidos sin un estatus legal. Para mí, en una sola palabra, es triste. Es triste porque en un trabajo, y no solamente en el trabajo, en muchas situaciones, eres valorada por un número social o por un estatus migratorio. Después de 23 años, por fin están por tener su residencia y temen que este proceso se vea afectado por un cambio de partido en el gobierno. Especialmente en el proceso que estamos nosotros ahorita de empezar a buscar la residencia legal en el país a través de nuestro hijo. Ahí es donde puede nada más crearse esa incertidumbre de si puede surgir algo que detenga el proceso. El problema aquí es que si llega a ganar Trump, ese es el problema que hay, que pueda cambiar alguna ley y que se haga más difícil ese procedimiento de sacar los papeles, arreglar los papeles. Ellos no tienen ningún candidato favorito, ya que aseguran que todos estos años que han vivido en Estados Unidos, ninguno ha hecho algo realmente por los inmigrantes. Y para Sofía, esta situación será primordial para emitir su voto. Porque ellos son inmigrantes, como afecta mi voto, porque quiero hacer la mejor decisión para ellos. Para Milenio Noticias, Alicia Mireles. ¿Qué pasará una vez que haya un resultado? ¿La polarización seguirá? ¿La división seguirá en este país? ¿O podrá la ciudadanía sentarse a dialogar, a tomarse un café? Lo hice con 2 mexicanos que pueden votar, uno con una postura demócrata y otro con una postura republicana. Esto me dijeron. Estamos en Amparo, restaurante mexicano del chef Cristian Irabien, aquí en Washington, D.C., con 2 mexicanos con posturas políticas diferentes, sentados en la misma mesa. Vamos a tomar un café, vamos a platicar de lo que viene en estos días, elecciones, los candidatos y como mexicanos, cómo ven las cosas. Daniel, Luis, muchas gracias. ¿Tú qué ves para ti, tal vez para México, que ese partido traería mejores cosas en Estados Unidos? Por el lado del Partido Demócrata,
he sentido que a la hora de cuando están haciendo sus políticas tienen una vista como más mundial, que consideran un poco más a México. Estás pensando en como trade internacional, está más padre, yo creo que del lado demócrata, porque piensan en algo más como una idea un poco más colaborativa. Yo me relaciono mucho más con el Partido Republicano en temas de valores familiares, valores religiosos, algo que no tengo en común con mucha gente que se identifican como demócratas. ¿Qué te ha impedido tomar la decisión de, me dices, todavía no sé por quién voy a votar, pero tengo toda la afinidad con el Partido Republicano? Es un candidato que, bueno, no siempre se ha dirigido a México con respeto, para empezar. O sea, ¿sí te duele el mensaje? Por supuesto que me duele, por supuesto que me duele. Y al igual de que yo pienso de que ha traído gran división al Partido Republicano, y ha dividido completamente la unión que antes existía en el partido. En el caso de Kamala Harris, ¿cuáles, digamos, son los pros o los contras que tú ves como un republicano mexicano de ir a votar por ella? No te podría decir algo que hizo durante su vicepresidencia que yo diga impresionante, increíble. Realmente la desconozco como candidata, la desconozco como política. Como jóvenes, ¿cuáles creen, o si ya están ahí sobre la mesa, los temas que impactarán, ¿no?, a las generaciones que actualmente están tomando las riendas de este país? Yo creo que un tema muy alto que están hablando mucho es el cambio climático. Sí. Entonces, hablar de que cómo va a ser el futuro del cambio climático va a ser muy importante. Pensándolo, por ejemplo, de los dos lados políticos, tienen teorías muy distintas de cómo llegar a un punto de balancear, o sea, económico, porque Estados Unidos tiene mucho dinero que puede sacar de extracción de recursos naturales, pero al mismo tiempo tenemos que como transicionar, o sea, a una energía sostenible. A pesar de que el presidente Trump no tiene el cambio climático como prioridad en su agenda, yo pienso de que hoy en día el Partido Republicano aún puede ser un partido que le dé prioridad a ese asunto. Sí. El tema migratorio, se ha hablado de una crisis, se ha hablado de riesgos en las dos campañas. Yo pienso, bueno, lo que está proponiendo también la candidata Harris, sí, esa idea de poder ampliar caminos para tener estatus legal en Estados Unidos es muy importante. Más porque considerando el otro lado, y puede que aquí está, de que no estés en acuerdo conmigo, tienen la idea de que, solo las personas que entran tienen que entrar legalmente. Pero creo que hay una retórica diciendo que hay gente que sí está en este país, que merece tener como un estatus migratorio más estable. La gente de que viene aquí de forma ilegal, yo pienso de que se debería analizar el porqué, pero al mismo tiempo yo creo que deberían hacer un esfuerzo para legalizarse. Yo no pienso de que es correcto de que la gente disfrute de todos los beneficios que tiene este país, pero siga siendo de una forma ilegal, su estatus siga siendo ilegal. Yo pienso de que debe de haber un esfuerzo para la legalización de todos los indocumentados que están aquí. Como mexicanos, ¿qué postura debe tomar México frente a cualquiera de los dos escenarios? Yo creo que la posición es una de como colaboración. Al final de todo, somos vecinos, entonces sí, tenemos que colaborar. Somos hablando de comercio internacional, somos nuestro número uno, o sea, intercambiamos más con Estados Unidos y Estados Unidos intercambia con México más que cualquier otro país. Somos socios económicos gigantes. Nuestra región, mediante al TEMEC, es una potencia económica mundial, y eso yo no creo que cambie. Yo creo que de que México se tiene que tener postura de somos socios, no soy tu hermanito chiquito. ¿Le conviene a México uno más que el otro? Yo pienso que justo por la revisión del 2026 del TEMEC, yo creo que le conviene más Kamala Harris, porque está yendo a ella, su postura hacia la revisión es una de continuarlo. Donald Trump dijo de que quería quitar el Tratado de Libre Comercio y acabó haciéndolo un tratado mejor. Al final del día, nosotros queremos de que nuestros países, en este caso, vayan mejorando. La única diferencia es saber cómo vamos a llegar ahí. Pues gracias por sentarse acá con nosotros, por tomar este café y por contarle a México, ¿no?, como mexicanos, cómo están viviendo este proceso. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Daniel, Luis, gracias. Aquí, en Amparo, en Washington, D.C. Gracias al chef Cristian Irabien, que nos permitió grabar ahí en Amparo. Fondita, el mejor restaurante mexicano aquí en Washington, D.C. Me enlazo ahora con mi compañera Regina Reyes Heroles. En otro punto de Washington platicó con Lila Abed luego de esta amenaza de Donald Trump de imponer aranceles contra México en caso de que llegue a la presidencia. Regina, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. Encantada de acompañarte hoy desde Washington, D.C., ya listos para las elecciones mañana. Y justo tuve la oportunidad de hablar con Lila Abed,
Ella es la directora del Mexico Institute del Wilson Center, con quien abordamos este tema del día de hoy, que es el anuncio o el comentario que hizo el candidato republicano Donald Trump de que impondría aranceles a todo producto que viniera de México hacia Estados Unidos de por lo menos 25%. Y esto fue lo que me dijo. El candidato republicano hoy salió con un anuncio o una advertencia de que quiere por lo menos incrementar los aranceles 25% a todo producto que venga de México. Un poco, ¿qué quiere decir esto? Ambos partidos políticos, uno más que otro, siguen trayendo esta narrativa de el reshoring, ¿no? Es de regresar las cadenas de suministro o los centros de producción, particularmente en el sector manufacturero, en el sector automotriz, hacia Estados Unidos con el afán de que se regresen muchos de los empleos que, según las plataformas políticas de ambos candidatos, se perdieron porque las empresas se han llevado sus operaciones y sus inversiones a México. En cuanto a Donald Trump, no me sorprende que se anuncie esto un día antes. La verdad es que lo ha dicho en el transcurso del ciclo electoral. Este anuncio de imponer aranceles más elevados aún viene en un momento donde la migración suele ser uno de los temas más importantes para los votantes estadounidenses y sí creo que tendría afectaciones directas a los consumidores estadounidenses, al precio de los productos que vienen de México y que dependen millones de estadounidenses. ¿Cómo entramos o cómo llegamos a este último día de elección? Mira, yo creo que es una contienda sumamente reñida, lo demuestran ya las encuestas a nivel nacional y en los específicamente en los estados bisagra. Cualquiera de los dos pudiera ganar la elección. Lo que sí es importante señalar es que el que gana el voto popular a veces no gana el colegio electoral, y eso es importante destacar por el sistema electoral de Estados Unidos. ¿Cómo debe México prepararse, independientemente del resultado, para tener esta conversación y las negociaciones hacia adelante? Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que ha demostrado con su nueva política comercial, está enfocada mucho en el tema de nearshoring, ¿no? En capturar esta inversión extranjera directa hacia México. El gobierno de México debe invertir en la infraestructura, en energía, en tener una fuerza laboral bien equipada, en reducir la inseguridad, en tener agua, ¿no? Yo creo que todo esto va a traer inversión hacia México, pero sí creo que debe de diversificar la manera en que espera crecer la actividad económica de México. En cuanto a seguridad, me parece que los dos últimos pilares de la estrategia de seguridad le abren otra vez la puerta para profundizar una cooperación de seguridad con Estados Unidos que se ha deteriorado por completo. No hay confianza mutua, no hay colaboración. Y creo que en cuestiones de migración sí hemos visto un nivel de cooperación sin precedente, pero espero que la agenda bilateral, aún si gana Harris o si gana Trump, que se siga fortaleciendo, porque tanto los estadounidenses como los mexicanos necesitan de una cooperación más amplia, más profunda, más concreta para poder seguir creciendo económicamente, para la integración de América del Norte y para enfrentar desafíos y oportunidades que tienen en común y que solamente se pueden resolver de manera conjunta. Como ves, Alejandro, es un tema de generar confianza, de generar certidumbre y de establecer esa relación de interconexión entre los dos países, y todo se definirá mañana. Muy buenas noches. Gracias, Regina. Pausa, volvemos. Mañana no se pierdan toda la cobertura en la multiplataforma de Grupo Multimedios de la elección presidencial en Estados Unidos. Yo los espero en punto de las 9 de la noche en Milenio Televisión, 10 de la noche en los dos canales, se suma Canal 6, con mis compañeras Paola Barquet, Regina Reyes Heroles, acá también en Washington, D.C., nuestro compañero colaborador Enrique Perret y muchos analistas, comentaristas, expertos en la relación México-Estados Unidos. Hasta mañana, muy buenas noches.